Muy buenas noches. Dios me les bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio acostumbrado de los miércoles. Le invito a que aparte el tiempo de manera intencional para que juntos podamos ser edificados de la palabra de Dios. Si conoces de alguien que necesite aprender de su palabra, este es el momento en que le compartas el link. Eso voy a hacer en este momento, compartirle a un amigo que quiere estudiar con nosotros, para que juntos vamos a aprender. Ve y busca una Biblia, busca tu cuaderno de apuntes o tu libreta de apuntes virtual y vamos a aprender de la palabra de Dios. Vamos a comenzar nuestro estudio haciendo una oración al Dios Todopoderoso. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos al trono majestuoso de tu gracia, clamando misericordia, Señor, para que estos momentos de estudio sean realmente edificantes para nosotros. Permite que nuestra alma consiga ese descanso que solamente en ti hay, mi Dios. Permite que tu palabra sea como esa herramienta que nos conduzca a la paz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio. Nuestro fin con este estudio es edificar el pueblo de Dios. Y en este caso, este estudio en particular de los miércoles se llama Transfórmame. Estamos en nuestra quinto estudio, en el 15º estudio. Este es el número 15. Y Transfórmame se llama así, que es como una súplica al Espíritu Santo, que transforme nuestro carácter, nuestra vida, al propósito de Dios, a la imagen de Cristo en nosotros, para poder avanzar y poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a hacer un repaso. Hasta aquí hemos entendido que la transformación es lo común de los hijos de Dios. Una vez nacemos del agua y del Espíritu, como dice el Evangelio de Juan, como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez nacemos en la familia de Dios, comienza un proceso de transformación, donde el Espíritu Santo comienza a santificarnos. Comenzamos a ser transformados de nuestra antigua naturaleza a la naturaleza de Dios en Cristo Jesús. Que nos parezcamos más a Cristo. Y en la medida en que nosotros somos transformados, conocemos más a Dios. Al conocer a Dios, solamente al conocer a Dios podemos conocer el propósito con el cual estamos vivos. Y cuando obedecemos a ese propósito, vamos creciendo. Y dejamos de ser niños espirituales y comenzamos a ser personas conscientes de los propósitos de Dios, de la presencia de Dios. ¿Qué más hemos visto? Que no hay transformación si nosotros no somos autoconfrontados. Nadie te va a llevar donde tú no quieras ir. Necesitamos tener un estado de conciencia tal que tenemos que anhelar ser transformados, anhelar ser mejores hijos de Dios, anhelar buscar de la presencia de Dios. Si no hay autoconfrontación, no hay cambio real. Hemos estado estudiando unos principios. El primero de ellos es que el plan de Dios de la transformación se encuentra en Jesucristo, su único Hijo.
que para ser transformados necesito tener un modelo de vida basado en la Biblia. Tercero, que nuestra vida tiene que estar orientada hacia el servicio. Si no podemos servir a los demás, no hay propósito por el cual vivir. Y cuarto, que es el que hoy nos ocupa, en la Biblia es suficiente como herramienta para nosotros ser transformados. Si alguien necesita un cambio de vida, si alguien necesita nuevos comienzos, vivir con mayor sabiduría, buscar caminos de paz, caminos prósperos, fructíferos, necesita ir a la palabra de Dios. Y no solamente escucharla, sino atesorarla en su corazón, como si fuese el manual del usuario nuestro. Porque podemos conocerla y estar extraviados en la obediencia a la misma palabra. También, que es lo que nos ocupa en adelante, otro principio es que el Espíritu Santo es necesario para la transformación del alma. Sin el poder del Espíritu Santo no vamos a poder transformar nuestra vida. Y el sexto principio que vamos a estudiar, lo estudiaremos después, es que la oración es indispensable. La Biblia es suficiente, el Espíritu Santo es necesario y la oración es indispensable. Entremos en materia de lo que hoy nos va a ocupar. Hoy el tema va a ser, como es bastante extenso, solamente vamos a hacer algunos enunciados de los temas y les suplico que tome pantallazos y estúdielo con tiempo en su casa. Va a estar toda la guía de estudio que usted necesita para entender el tema, pero necesitamos que lo estudie con tiempo en casa. Nuestro tema de hoy es que la palabra de Dios es suficiente para obrar la transformación del alma. Una vez aceptamos la obra de Cristo por la fe, porque somos salvos por fe, y esto no de nosotros, sino que Dios obra en nosotros esa fe para conversión. Una vez somos salvos, Dios comienza a hacer un proceso de transformación. La herramienta fundamental para la transformación del alma es la palabra de Dios. Toda la Biblia, y mire cómo lo dice esto en 2 de Timoteo. Mire usted cómo lo dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura, hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que es un instrumento que hace una función con un fin y un propósito. ¿Cuál es la función? Enseñar, redarguir y corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? Para que seamos preparados para hacer las cosas al derecho, en orden, en perfección. Ahora, seguimos. La palabra de Dios jamás va a cambiar, no ha cambiado. La palabra de Dios no cambia. Hermano, mire, han pasado generaciones, han pasado milenios y la palabra sigue firme. Si bien hay algunas interpretaciones y versiones de la palabra de Dios, la médula espinal, la esencia de la escritura sigue firme. Aunque hayan hombres que la que busquen transgiversarla, ella sigue firme. La palabra de Dios no cambia, siempre tiene la razón. La palabra de Dios no cambia y es poderosa, aplicable a ti, a tus circunstancias, como lo fue para aquellos que vivieron hace miles de años. Para nosotros es aplicable y para los que vienen después de nosotros seguirá siendo efectiva. La palabra de Dios no cambia. Sigamos. Vamos a estudiar algunos ejes temáticos
que implican la suficiencia de las Escrituras para la transformación del alma. Para los procesos de transformación, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es nuestra norma de conducta y fe. Nuestra fe se rige no por costumbres, por sentimientos, por tendencias, sino se rige por lo que dice la Escritura. Así ha permanecido siempre. Y es la forma en que los hijos de Dios, los que conocen a Dios, deberían vivir y comportarse. Ahora, pero la palabra de Dios es permanente y es eterna. Así lo dice Isaías 48, que la palabra de Dios es permanente y es eterna. ¿Qué implica esto? Que toda la palabra se cumplirá. Mateo 5:18. La palabra jamás pasará, sino que vendrá a cumplimiento absolutamente toda. Nosotros somos finitos, su palabra es eterna. Los cielos y la tierra un día van a dejar de ser, pero la palabra de Dios jamás pasará. Eso lo dice Mateo 24:35. Permanecerá para siempre. Eso lo dice el apóstol Pedro 1:25, que su palabra va a permanecer. Y en Salmo 119:89 dice, porque para siempre es y eterna es la palabra de Dios. ¿Por qué es suficiente la palabra de Dios? Por su carácter eterno. Antes de que nosotros tuviésemos a este mundo, ella ya existía. Y nosotros partiremos y su palabra seguirá firme. B. La palabra es inspirada por Dios para entrenarte y para equiparte. Mire usted como dice Mateo 5:18. Porque de cierto les digo, hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta palabra, hasta que todo se haya cumplido. La palabra de Dios es inspirada por Dios para entrenarte y para equiparte. Esa es la función. Ahora, santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo, la inspiraron la palabra. ¿Eso dónde lo dice, pastor? En 2 de Pedro 1:21, que dice que Dios inspiró a los escritores de las Escrituras. La palabra de Dios inspirada da un nuevo patrón de vida. Esta es la función de la Escritura, enseñarnos cómo vivir a la manera de Dios. Nos enseña ¿qué es enseñar? Dar mandamientos y dar instrucción, o sea, guía. Dar mandamiento y dar instrucción. Nos reprende. ¿Qué es reprender? Es identificar el error. ¿En qué estamos errando nosotros? Para enseñarnos una nueva manera de hacer las cosas sin el error, sin hacer las cosas mal. Nos corrige. Una vez conseguido el error, nos lleva al cambio y al arrepentimiento. Estas funciones las hace la palabra de Dios en nuestra alma. D. Nos ejercitan el conocimiento del bien y del mal. Nos da crecimiento y estabilidad a través de la práctica de los principios de la palabra. Nos hace aptos y capaz de hacer el trabajo de Dios y nos equipa para toda buena obra. La palabra de Dios es funcional. La palabra de Dios va cumpliendo las funciones. Entre más nos acerquemos a ella, más retroalimentación vamos a tener después de nuestras acciones. Detecta nuestros errores, pero no se queda ahí, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a aprender, a ser guiados.
nos lleva a detectar lo que está obrando mal, pero nos muestra un modelo para hacer las cosas mejor. En última instancia, al seguir el modelo de la Escritura, nosotros tenemos el beneficio de hacer las cosas bien y el orden. Y el orden en sí mismo trae bendición. En Juan 17:17 dice que la palabra de Dios es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Lo dice Salmos 19, 151 y 160. El evangelio de la salvación que se encuentra en las Escrituras es verdad. Efesios 1:13. La palabra de verdad dice allí en Efesios 1:13. Y como dice Santiago 1:18, que fuimos renacidos en el Espíritu, que fuimos nacidos por la palabra de verdad. Y hay una función respecto al entender que la palabra de Dios es verdad. Esa función es que debemos usar correctamente la palabra de verdad. Por favor, toma un pantallazo para que lo puedas estudiar en casa. Ahí está toda la guía de estudio que necesitas para poder estudiar este tema. Ahora, la palabra de Dios es una fuerza espiritual poderosa, como dice Jeremías 23, 25, 23, 29, discúlpenme. Es viva y eficaz, o sea, tiene fuerza, es viva, no está muerta. A diferencia de otros textos, la palabra de Dios tiene vida en sí misma, no está muerta, sino es que es palabra viva. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso lo dice en Hebreos 4:12. Es un arma contra las fuerzas espirituales de maldad. Efesios 6, del 11 al 17, mis hermanos. Una persona que se llena de la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, está equipado del conocimiento, la sabiduría, los principios de Dios. El respaldo de Dios a su palabra habita en él. Es un arma contra las fuerzas espirituales, la palabra de Dios. Es para ser usada para resistir los engaños del enemigo. Eso lo dice Efesios 6, 11 y 17. Nos hace sabios. La palabra de Dios nos hace sabios, más sabios que las personas que no tienen la palabra de Dios. Incluso la palabra de Dios nos puede estremecer internamente, porque a veces necesitamos ser sacudidos internamente. Cuando nos acercamos con plena certidumbre de la fe a las Escrituras, ellas nos estremecen y esto puede cambiar de rumbo. Esto puede hacer un punto de cambio, de inflexión en nuestro corazón, en nuestra parte almática. La palabra de Dios nos estremece. La palabra es suficiente. Mire usted lo que sigue diciendo aquí. La palabra de Dios tiene la capacidad de ser limpios. Es más, eso lo dice Salmo 119, 19, dice que somos limpios. Nos limpia, su palabra nos limpia, sus estatutos nos limpian. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice que la palabra de Dios nos limpia. Que nosotros ya estamos limpios por la palabra que Cristo nos habló. Ya estamos limpios por el Evangelio, ya estamos limpios por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de limpiar. Mis hermanos, la sociedad actual es una sociedad hipercomunicada e hiperinformada. Y nos estamos apartando de una vida espiritual. Estamos llevando de pronto la fe en base a liturgia, no en base a los principios de la palabra de Dios.
Por eso la gente hace como quiere, donde quiere, cuando quiere, porque no atiende la palabra de Dios. Aunque la escuchan, se amontonan de acuerdo a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos donde la palabra me gusta más, no donde de pronto estoy confrontado con las escrituras, sino donde más me gusta o donde me siento cómodo o donde me siento de pronto agasajado por algo. Es vivir en despropósito. La comunicación y la información es muy importante, pero es vital depender de la palabra de Dios. Nos estamos llenando de tanta información que estamos cayendo en desconcierto, en ansiedades del alma. Tenemos tanta información que nuestros antepasados no la tuvieron ni siquiera en siglos. Y eso, en lugar de generarnos una riqueza almática, nos está llevando a circunstancias insalvables, porque nuestros caminos mentales, espirituales, materiales se están llenando de vanidades. Y podemos conocer a Dios y vivir una vida de vanidad, incluso de desobediencia. Y nuestros caminos se llenan de tantas cosas que son accesorias que no conseguimos tiempo para lo fundamental. Acercarnos a la palabra de Dios. Cuando no me acerco a la palabra de Dios, siempre me toca estar inventando la última actividad, el último retiro, traer predicadores y predicadores o visitas o vacaciones y estar entretenido en algo. ¿Por qué? Porque tengo tantos pensamientos accesorios y no me acerco a la palabra, que es como discúlpeme la analogía, que es como una tijera que poda para limpiar el camino. Somos limpios por la palabra de Dios. Eso lo dice Juan 15:3 en la parábola de la vid verdadera, en enseñanza de la vid verdadera. En Efesios 5:26 dice que la palabra nos limpia. Somos santificados. ¿Qué es santificado? La santificación tiene dos vías. Yo dejo lo que no tengo que hacer, porque hay cosas que al hombre le parecen bien, pero al final no es lo que Dios quiere para ellos. La santificación es yo dejo lo que no tengo que hacer y a la vez me aparto para hacer lo que Dios quiere. La palabra de Dios nos muestra el camino, qué dejar y realmente a qué dedicarnos. La palabra de Dios nos purifica para poder obedecer la verdad. Primera de Pedro 1:22. Habiendo sido purificadas vuestras almas, dice primera de Pedro 1:22. Habiendo sido purificadas vuestras almas por la obediencia a la verdad. Acuérdese usted que la palabra de Dios es la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué nos purifica? La palabra. Es momento de volver a las Escrituras. Qué bendición que te congregues, que vayas a culto, que tomes cursos, que seas discipulado, que tomes estudios, pero no puedes depender de un tercero para la interpretación de las Escrituras. Bendito sea Dios por los maestros y pastores que nos guían en el entendimiento de las Escrituras. Les bendecimos, pero necesitas ir a la fuente. El pastor es asistencial para lo que no entiendas, o darte el método de estudio, o llevarte a un entendimiento más amplio o más profundo. Pero necesitas acercarte a las Escrituras. Eso es lo que purifica el alma. Eres purificado cuando aprendes a obedecer la Escritura. Pero la Escritura no es una experiencia que yo vivo el domingo. Es una constante en la vida del cristiano. Porque si no nos podemos meter en estudios interminables. La palabra de Dios en la iglesia es hasta que Cristo venga. El testimonio de la palabra de Dios en los que tienen el ministerio de la enseñanza y la predicación es hasta que Cristo venga. Pero no puede depender como un lisiado espiritual de un paracletos humano. Tienes que depender del Espíritu Santo y acercarte a las Escrituras. Ahí va a estar tu pastor, va a estar tu maestro, como lo quieras llamar,
para guiarte y acompañarte en el camino, pero necesitas ir a la Escritura. La palabra de Dios nos limpia. Ahora, la Escritura es una fuente de gracia que te sobreedifica. El fundamento de la vida cristiana es Cristo. La Biblia dice que cada uno de nosotros sobreedificamos sobre el fundamento. ¿Quién nos da los diseños, los modelos, la instrucción para sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo? La palabra de Dios. Hechos 20:32. La palabra de Dios es una fuente de gracia que me lleva a sobreedificar después de conocer a Cristo. Me fortalece en los momentos difíciles. Salmos 119:28. La palabra de Dios me sostiene en momentos difíciles, de dificultad, de luto, de enfermedad, de angustia, procesos del alma adversos. Su palabra nos sostiene. Nos consuela en la aflicción. Su palabra nos consuela. Salmos 119:50. Tus dichos consolaron mi alma, dijo David allí. Nos conforta y nos consuela. Nos da esperanza, hermano. Mire, el que conoce la Escritura se llena de una esperanza sobrenatural, sobrehumana, que no depende de nosotros, sino que esa palabra cobra vida en nosotros. Nos provee paz. Su palabra nos provee paz. Su palabra nos lleva a que tengamos ese temor reverente ante Dios para beneficio de nuestra alma. Su palabra nos da verdadera libertad. La palabra de Dios es una fuente de gracia para todos los momentos difíciles de la vida. Si estás pasando momentos difíciles, es un momento en que levantes la vista donde están las Escrituras. A veces buscamos consejo en todos lados, consuelo, sostenimiento, paz, libertad en cualquier lugar, pero la fuente de todas estas manifestaciones de la gracia de Dios están en la Escritura. Vamos más adelante. La palabra de Dios es el testimonio de la suficiencia, de su propia suficiencia. La palabra de Dios, discúlpeme, es un testimonio a su propia suficiencia. Segunda de Pedro 14 encontramos esto. Vamos a ampliar un poquito más para que tomes un pantallazo. Es un reproche a aquellos que no escuchan. No debemos añadirle ni quitarle nada a la Escritura, porque nosotros no podemos ser suficientes en nosotros mismos. Tenemos la Escritura y ella sí es suficiente. Entonces no podemos añadirle. No podemos dejar de escucharla porque nosotros somos insuficientes. Su palabra es suficiente. Estamos en peligro si le quitamos o le añadimos, porque es que ella es como un plano, como un mapa, como un manual de instrucciones, y si es alterado, nosotros nos vamos a extraviar del camino. Así como no es lícito que nosotros le quitemos o le añadamos, no patrocinemos ni sigamos personas que le quitan o le añaden a las Escrituras. Es más, la Biblia dice que maldito aquel que predicarle una escritura diferente, un evangelio diferente. La distorsión de las Escrituras trae destrucción. Si no estás recibiendo las Escrituras, si las predicaciones donde tú asistes son más emocionales y vivenciales que la explicación expositiva de la palabra de Dios, tarde que temprano vas a ser destruido o no vas a ser construido. Porque para ser destruido hay que ser construido primero, pero no está siendo construido. La palabra de Dios contiene ejemplos para nuestra instrucción. Instrucción es enseñanza. Ella dice cómo debemos conducirnos.
La palabra de Dios es locura para los que no han conocido a Cristo. La palabra de Dios no es para ser usada con falsedad o ser tomada a la ligera. La palabra de Dios es pura y refinada, o sea, el Espíritu Santo ya la purificó en la mente de los escritores y ya fue refinada, o sea, la palabra de Dios ya fue completada y ha sido probada. La palabra de Dios ha sido probada. Ahora, la palabra que siempre es efectiva y logra el propósito de Dios. La palabra de Dios siempre, siempre, siempre va a tener la razón. Las escrituras dan testimonio de Jesucristo y es usada para llevar a una persona a tener fe en Jesucristo. Acuérdense ustedes que la escritura dice que la palabra da testimonio de Cristo y nos muestra el camino de la vida eterna. Hace un trabajo en nosotros. Si nosotros la atesoramos, la aprendemos, la practicamos, su palabra nos va a transformar como un esmeril al instrumento que está sobre la rueda. Si nosotros aprendemos la escritura, seguimos en la escritura, nosotros vamos a ser transformados. Mire, hermanos, la escritura abarca todos los ámbitos de la vida del creyente, antes, durante y después de la vida. Cuando no éramos humanos, cuando solamente en los planes de Dios habitaba nuestra vida, ahora que Dios nos ha hecho nacer de papá y de mamá, que nos ha hecho nacer en Cristo Jesús, y cuando partamos a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, ella tiene todo el panorama ya establecido, tanto para que seamos salvos como para que comparezcamos ante el juicio del gran trono blanco, porque como está establecido para los hombres que mueran y después de esto vengan a juicio sus obras, la escritura ya lo tiene todo planeado. Creer en la palabra de Dios determina nuestro destino eterno. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, la palabra de Dios nos puede esculcar, discúlpeme el término, nuestra alma aún más profundo de lo que nosotros podemos divisar. Hay acciones, pensamientos, reacciones, creencias que no hemos pensado que nosotros las podemos tener. Pero la palabra de Dios juzga aún nuestras intenciones, aún los pensamientos antes de que suban a la parte más externa de nuestra corteza cerebral, ella ya lo sabe. La palabra de Dios está diseñada para morar en nosotros, como lo dice Colosenses 3:16. Me ayuda a evitar que peque. Me ayuda a meditar bíblicamente. Si la palabra de Dios mora en nosotros, me va a evitar el dolor del pecado, no solamente el pecado, sino la paga del pecado, la paga de la desobediencia. Y me va a ayudar a que mi mente se llene de los pensamientos de Dios. La Biblia dice, tal cual es el pensamiento del hombre, así es el tal. O allá en Proverbios 18. Si yo me lleno de los pensamientos de la palabra de Dios, medito en ella de día y de noche, hermano, definitivamente va a suceder lo que dice Josué 1:8. Meditarás en ella de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas, lo que hagas, te irá bien. ¿Y qué genera ese ir bien? No es solamente el trabajo material, que hay que hacerlo, sino meditar en la escritura para poder aplicarlo en el día a día. Para ser obedecida, no solamente oída.
La Biblia dice por allá en el libro de Santiago que hay quienes son oidores olvidadizos de la Escritura. Mire, el centro del servicio al Señor, del culto, cuando vas a la iglesia, cuando te congregas, el centro de la vida congregacional es la Escritura. Hay que adorar a Dios comunitariamente en la iglesia, hay que tener comunión con los hermanos, pero nada puede desplazar la enseñanza de la palabra de Dios que da vida, que nos muestra los caminos a seguir, que nos llena de sabiduría, que nos da fortaleza, que nos levanta, que nos da consuelo. La parte fundamental, gruesa del culto al Señor, de la congregación de los santos, es la Escritura. Es que el pastor donde te congregas, aquí o en otro lugar, se tome el tiempo para preparar la enseñanza, para adaptarla al medio donde estás y pueda darte la explicación y la aplicación de la Escritura a tu propia vida. No solamente que recites textos, no solamente que los aprendas, sino que esa palabra confronte con tus realidades del día a día y que no solamente te confronte e incluso genere alguna medida de condenación transitoria para que te lleve al arrepentimiento, o sea, que la palabra de Dios te juzgue tus acciones para que te lleve al arrepentimiento, pero también que te dé un camino a seguir. Eso tiene la predicación expositiva, que te enseña el texto, te da la aplicación como camino a seguir. La palabra de Dios es muy importante saberla, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es muy importante escucharla, leerla, saberla, pero sobre todo atesorarla en el corazón para ponerla en práctica. Debemos ser hacedores de la Escritura. O sea, que me debo cuestionar esto que estoy aprendiendo, ¿cómo lo llevo a la práctica? Cuando observamos la palabra de Dios, observarla es ponerla en práctica, por obra, somos bendecidos. Solamente cuando practicamos las Escrituras somos bendecidos, no solamente cuando las sabemos. Al obedecer la palabra de Dios tenemos mayor discernimiento espiritual. Una persona llena de la palabra de Dios, hermano, créame que su ámbito espiritual va a cambiar. Su carácter va a estar bajo control, sus sentimientos, sus emociones va a estar bajo control. Lo que voy a decir, lo voy a decir con un respeto, considerándome a mí mismo. Uno de los problemas graves que tenemos como iglesia actual en todo el mundo es que no tenemos un acercamiento real con la Escritura. Bendito Dios por quienes sacan un tiempo para hacer su devocional bíblico. Bendito Dios por aquellos que de una u otra forma han sido llamados al ministerio y han tenido sus estudios teológicos y eso les permite entender las Escrituras en profundidad. Pero el estudio de la Biblia no es un privilegio del ministerio. El estudio de la Biblia es el común denominador de todos los que quieren vivir correcta, piadosamente y en orden delante de la presencia de Dios. Es como el pan diario, es como el sustento del alma. En lugar de huir y refugiarnos o quedar presos en depresión, corramos a este instrumento precioso que Dios nos dejó, que es la Escritura de Dios. Ella nos hace sabios, nos da testimonio de Cristo, nos muestra el camino de la vida eterna, nos da formas de vivir a la manera de Dios, y el que vive en la manera, en la sintonía de Dios, en el ámbito en que Dios nos manda a vivir, es heredero de bendición y le irá bien y todo lo que hace prosperará. Cuando observamos la palabra de Dios, cuando la ponemos por obra, somos bendecidos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, hermanos, comenzamos a tener discernimiento espiritual y usted sabe que
La falta de discernimiento genera unos dolores terribles, pero cuando obramos con discernimiento, hermanos, las cosas se dan de una manera impresionante que uno dice, bendito Dios que nos ha ayudado a través del uso de las escrituras. L, vamos acá. La palabra de Dios es un alimento para el alma. Así como todos los días ingieres tus alimentos para sostener el cuerpo, la palabra de Dios es el alimento del alma. Porque no solo de comida, de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es más valiosa que el alimento diario. ¿Por qué? Porque si nuestra alma está sustentada, hermano, de ahí viene absolutamente toda la vida que podemos tener. La palabra de Dios es dulce como la miel, o sea, cuando aprendemos a tener el hábito de acercarnos a ella como palabra de Dios de manera reverente, de manera intencional. O sea, no voy a leer porque tengo necesidad, sino voy a leer porque es un alimento diario. Ese hábito se vuelve parte de nosotros y es melódico, es dulce, es como algo muy agradable para nuestra alma. La palabra de Dios es como leche espiritual. Cuando no somos maduros espiritualmente, cometemos errores y con los errores vienen dolores. Necesitamos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. No lo vamos a cambiar todo a la vez, pero la palabra de Dios es como la leche para un niño que está aprendiendo a caminar. Los hijos de Dios se debilitan cuando se apartan de la comunión, del uso, del estudio de la palabra de Dios. Los que queremos servir piadosamente a Dios, constantemente tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Si usted quiere ser instrumento en las manos de Dios para usted, para su familia, para su sociedad, para la iglesia, necesita tener una disciplina con la escritura. La luz que guía el camino. Acuérdense ustedes lo que dice Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por allá en el libro de Efesios, la Biblia dice que el entendimiento tiene que ser iluminado para poder entender los propósitos de Dios. Esa iluminación no viene sino por acercarnos a la Escritura. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que nuestro entendimiento puede estar oscurecido, entenebrecido con los raciocinios humanos, pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es como lámpara que alumbra el camino de la vida, nos alumbra el entendimiento para hacer las cosas a la manera de Dios. Es una luz que alumbra nuestras oscuridades y las oscuridades de los demás. El que se acerca a la Escritura no anda a oscuras porque sabe las dinámicas de la vida. La palabra de Dios es como una luz cuando nos instruye, nos dice, puedes hacer esto, pero no debes hacer esto. Es como un mapa, como una luz especial que nos muestra el camino. La palabra de Dios es suficiente para nosotros formar ese carácter que Dios demanda de nosotros, ese instrumento mediante el cual vamos construyendo la vida. Miren, mis estimados, cuántos dolores nos evitamos si nos volvemos hombres y mujeres de la palabra de Dios. Si conoces del Evangelio, la palabra de Dios no es opcional para ti, es un alimento diario. Y no solamente para conocerla, sino para que sea vivencial, buscar dirección allí.
Dios resiste los soberbios y una parte de la soberbia es esto, conocer la escritura y hacer lo que mi corazón dice, no dejarme guiar por ella. Le invito a que oremos y hoy le pidamos al Espíritu Santo que obre en nosotros, en nuestra alma, esa sed de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Cristo, yo te suplico por cada persona que está conectada en este altar. Aquellos, Señor, que se han vinculado de una u otra manera con este altar de adoración. Bendícele, Señor. Bendice, Señor, a cada persona, Señor, que hoy se vincula con este altar o que han estado vinculados de alguna manera. Permite que tu gracia les visite. Visite sus generaciones, a sus hijos, su casa, sus empresas. Permite que su hogar, Señor, sea la gloria de Dios allí obrando en misericordia y en gracia. Señor, te pedimos que nos transformes y nos hagamos amigos de tu palabra. Nos volvamos, Señor, de alguna manera, por decirlo así, dependientes de las escrituras, de lo que en tu palabra hay. Enséñanos a acercarnos a tu palabra y abre esos espacios en nuestro tiempo para que nos acerquemos a ella y tengamos esa necesidad, Señor, de nutrirnos de tus palabras, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, yo te suplico por cada petición que hoy mis hermanos colocan sobre este altar. Cada persona que a la distancia dice, yo necesito que Dios intervenga en mi vida. Yo te suplico, Dios, por ellos, por su causa. Como anciano de esta casa, yo te suplico que los mires con misericordia, Dios. Que tu gracia sea extendida, mi Rey, sobre ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios te bendiga grandemente. Te esperamos el otro miércoles para seguir estudiando de la poderosa palabra de Dios. Y este viernes 7 de la noche, si estás en Pamplona, sube al monte de oración. Dios es un Dios digno de alabanza y de adoración. Sube, adoramos juntos y clamamos misericordia en su altar. Y si estás en Pamplona y te congregas en la iglesia Betel, no hay opción. Sube a congregarte como corresponde hacer. Si no te estás congregando en algún lugar, si te estás congregando en una iglesia de sana doctrina, congrégate en tu iglesia. Pero si no tienes dónde congregarte, ven a este lugar de bendición para que seas instruido en la palabra de verdad. Dios te bendiga. Nos vemos este domingo, 3 de la tarde en la iglesia, 7 de la noche del viernes en el devocional de oración. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde grandemente. Dios te bendiga.